Vamos a compartir con Gabriela Jiménez Ramírez, ministra para la Ciencia y la Tecnología, también vicepresidenta sectorial para Ciencia, Tecnología, Salud y Educación. Es largo la nomenclatura, o larga la nomenclatura. En todo caso, Gabriela, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar un poquito, recapitulando un tanto. Recién finalizó el año 2023 y, bueno, el sector que representas ejecutó y desarrolló una labor. Me gustaría entonces comenzar por ahí, luego entrar en algunos otros detalles y, por supuesto, bienvenida. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia. Sí, efectivamente finalizó un año en donde hay crecimiento de la actividad científica nacional, desde nuestras propias capacidades, recuperación de espacios de investigación, fortalecimiento de los laboratorios de las universidades del país, pero además creación de nuevos centros de investigación científica para el desarrollo y para la innovación. Comenzamos nosotros el mes de febrero con la creación e inauguración del Parque Científico Tecnológico Más Ciencia, ubicado en la Panamericana, en Altos de Pipe, en los mismos espacios del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC. Ahí tenemos 8 proyectos de desarrollo nacional, orientados y desarrollados por mujeres científicas venezolanas que tienen que atender la salud, la agenda agroalimentaria y la agenda de transformación digital. Parte de ese parque tecnológico es esa bisagra de la ciencia básica, la ciencia aplicada y la industria, que nos permite catalizar y el empoderamiento del sector industrial con las nuevas tecnologías. Ahora, en el marco de las dificultades, las carencias de recursos, la fragilidad que tiene en términos generales el sector históricamente incluso, ¿cómo se pueden mover las bisagras precisamente en este momento? Fíjate, Carlos, hay un premio Nobel argentino que señala que la ciencia no es costosa, lo que es costoso es la ignorancia. Entonces, toda la inversión que el Estado orienta a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología y el presupuesto anual de la Nación nos permite fortalecer las capacidades. Uno, garantizar la reserva de talento científico, niña, niño, joven y adulto para la ciencia venezolana. Eso va desde las ingenierías hasta las carreras básicas, química, física, matemática, computación. Esa actividad permanece activa gracias a la educación pública y gratuita. Los científicos venezolanos nos formamos en la educación pública del país. Un ejemplo, mi persona como científica egresada a la Universidad Central de Venezuela. Ese espacio se mantiene y el año pasado se asignaron 394.000 cupos al sistema de educación universitaria en todas las universidades públicas del país. Significa que 694.000 nuevos bachilleres tienen la oportunidad de hacer la educación profesional. Pero fíjate una cosa, Gabriela, con una realidad que es tangible, ¿no? Evidentemente hay deficiencias en la formación de los muchachos, hay fragilidad en la formación, sobre todo en materias de carácter científico, que son la génesis de lo que será un posterior desarrollo. ¿El Estado tiene conciencia de la gravedad que hay en ese caso? Fíjate que hay un proceso a nivel mundial, lo señalaba Alemania, lo señalaba la UNESCO, de las dificultades en la educación post-pandemia y la intervención de las nuevas tecnologías en los procesos educativos. Estos muchachos que van a la universidad, que son menores a 20 años, son nativos digitales. Responden generacionalmente a una dinámica diferente del mundo que está gobernada por las tecnologías de la información y la comunicación. Probablemente no aprenderán como tú y yo lo hicimos, con los textos clásicos. Y hay que orientar vocaciones tempranas para la ciencia. La ciencia y la formación de científicos no es accidental, es intencionada, es una política estratégica. Y tenemos un programa nacional que se llama Semillero Científico, que el año pasado tocó a 147.000 niños de Venezuela, con rutas científicas que van a los laboratorios, a centros de investigación, a las industrias, olimpiadas de física, química, matemática, robótica, astronomía, carácter nacional y como de carácter internacional. Ahora fíjate, recursos para mantener, ¿verdad?, toda esa programación como tal. Fíjate, tenemos en este momento asignado para el año 2024, que es el año que está en curso, el 0.8% del presupuesto nacional. Generalmente el presupuesto para la ciencia y la tecnología en los países como México y en la región se mueve hasta el 1%. Eso es lo que se destina inclusive constitucionalmente en México, en Brasil, en Argentina. Estamos en el 0.8%. Y además tenemos la recaudación del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que fue creación también del comandante Chávez con la creación del Ministerio de Ciencia. Y eso nos permite que gracias a la producción del país se destine económicamente recursos especiales. ¿Para qué? Para la biotecnología, para los doctorados, para el equipamiento tecnológico. Pero hay una realidad, el efecto de las medidas coercitivas unilaterales, que son 932 sanciones, y que en este caso ¿Cuánto han afectado esas sanciones para el desarrollo del sector? Es una importante pregunta. En este caso te puedo decir que existe un comunicado que en el mes de septiembre del año pasado cumplió un año, emitido por las Naciones Unidas, en donde le solicita a la empresa Thermo Fisher
de los Estados Unidos que entregue los dispositivos para encender los microscopios electrónicos de Venezuela, que están ubicados en la Universidad Central del país, que están ubicados en el IBI, que están ubicados en la CBG, y que son para la investigación científica en materiales, en biotecnología y en química, en análisis elementales. Eso es un efecto importante en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. La empresa hasta hoy no ha dado respuesta ni a las Naciones Unidas ni a nuestra República, después de un contrato que la República honró correctamente con un pago de más de 2 millones de dólares. Hay que buscar alternativas entonces. Estamos buscando alternativas y recientemente logramos en el mes de diciembre adquirir un nuevo microscopio con otra tecnología que nos va a permitir modernizar ese parque tecnológico, porque además de la inversión en ciencia es la obsolescencia en el equipamiento, en los insumos, en los nuevos métodos. Y entonces parte de la formación de los científicos pasa por dotación de infraestructura para la investigación, que el año pasado se destinó el 40% del presupuesto a modernizar laboratorios y centros de investigación y a financiar 426 proyectos, que es 100% más proyectos que el año 2022. Bueno, vamos a hacer una pausa, Gabriela. Vamos a regresar enseguida para retomarlo. El tema, no los temas, que son unos cuantos, ¿no? Y aprovechar el tiempo. Conversamos con Gabriela Jiménez Ramírez, ministra para la Ciencia y Tecnología. Continuamos compartiendo con Gabriela Jiménez Ramírez, ministra para la Ciencia y la Tecnología. Tienes unos gráficos ahí, Gabriela, sobre actividades desarrolladas como tal, me imagino. Sí, esto lo que estoy representando aquí son los proyectos que se desarrollaron de investigación, desarrollo e innovación en el país. Fíjate que son más de 400 proyectos, lo que significa un aumento del 100% en el número de proyectos. ¿Eso fue nada más en el pasado año o...? En el año 2023. Okay. Solo en el 2023. Son nuevas convocatorias de investigación que se ejecutaron. Fíjate que el crecimiento en la participación de la mujer en la ciencia, que es un dato importantísimo para Venezuela. Nosotros estamos entre los 5 países del mundo con mayores mujeres dedicadas a la labor científica, reconocido por la UNESCO. Y en este ejercicio de investigación y de creación es el fortalecimiento de las capacidades, lo que se ha destinado al sector agroalimentario, al sector salud, a la infraestructura de la investigación científica, a la dotación de nuevo equipamiento, en donde adquirimos este microscopio electrónico nuevo de tecnología japonesa que se va a incorporar a la Universidad Central de Venezuela y al IBIC. ¿Para qué? Para recuperar nuestra capacidad en esta materia. Venezuela está entre los 10 países del continente con mayores capacidades de microscopía electrónica. ¿Cómo está el IBIC, por cierto? Mira, el IBIC está bellísimo. Yo te voy a contar cómo está el IBIC, está maravilloso. El IBIC es el principal centro de investigación del país, es la casa madre de la investigación científica, pero además el IBIC generó el año pasado importantes resultados. 1, se creó el Centro de Investigación en Oceanografía y Estudios Antárticos, en donde tenemos la participación de una científica destacada venezolana que ha identificado microplástico en la Antártida, y que eso es un indicador de contaminación importante, un espacio que se creía prístino. Bueno, Venezuela lleva la bandera de esa investigación en este momento en la Antártida, a través del IBIC. También se creó el Centro de Investigación en Crisis Climática. Ahí tenemos al doctor Carlos Méndez, que coordina la vicepresidencia del Instituto del Centro de Investigaciones de Cambio Climático para el Mundo, del panel intergubernamental. Ahí coordina Venezuela la vicepresidencia. Y además se creó el Centro de Investigación de Química Ambiental para todos los estudios que tienen que ver con la condición de contaminación, cambio climático, resiliencia y adaptación que nos ha exigido el presidente Nicolás Maduro. Te iba a preguntar, es un interrogante, digamos, muy pragmático, ¿no? El tema, entiendo, del interés, las emociones por la ciencia, quienes participan y se involucran, pero también una cuestión muy terrenal, salarios. ¿Cómo está la situación? ¿Cuánto puede ganar un científico? ¿Ha mejorado la situación? Te lo digo porque muchos científicos venezolanos con el tema de la diáspora, Gabriela, se han ido de Venezuela. En la situación actual, aquí en el país, ¿cómo nos encontramos? Fíjate, si revisas el portal del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología, que es nuestra institución de referencia para categorizar los científicos del país, tenemos 24.000 científicas y científicos activos en Venezuela, desde las universidades y los centros de investigación. Con respecto al salario, reciben, por supuesto, su salario por la Ley de Administración Pública Nacional, y hay unos incentivos para la investigación que están orientados con respecto a la ejecución de proyectos científicos básicos y aplicados. En el IBI que hemos encontrado, hicimos el primer tratamiento en el mundo para pseudoartrosis congénita a través de células madre, y se inauguraron 2 salas blancas, lo que nos permite generar desde la tecnología de células madre tratamientos médicos para Venezuela, con más de 150 pacientes atendidos y sanados. Somos el 6º país en el mundo con esta tecnología y el primero con tratamiento de pseudoartrosis congénita. En esa inversión que hacemos, proteger el talento.
orientar vocaciones tempranas, dotar los laboratorios. Y cada científico que tiene un proyecto financiado a través del Ministerio y de la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología tiene, por supuesto, el acompañamiento del Estado para garantizar los insumos, los bienes y los servicios que lleven a feliz término la investigación. ¿Qué otras universidades, aparte de la Universidad Central de Venezuela, están recibiendo el apoyo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país? Tenemos inversión también en la Universidad Bolivariana. Hemos desarrollado toda una plataforma tecnológica para la formación. Tenemos también proyectos importantísimos en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de la ULA, Universidad de los Andes. Ahí tenemos todo un parque tecnológico que se ha dedicado a la fabricación y el desarrollo de la biotecnología. Se llama DIAGEN. En este proyecto está el doctor Juan Luis Concepción, con un equipo de 10 científicos, talentos importantísimos que nos permiten la dotación a la República y al sistema de salud pública del kit para diagnóstico de mal de Chagas, el kit para diagnóstico de leishmaniasis, el kit para diagnóstico de toxoplasma y el kit para diagnóstico de COVID. Estas 4 plataformas tecnológicas desarrolladas por biotecnología son patentes nacionales que nos permiten atender al sistema de salud pública. Ahora, Gabriela, ¿cómo ampliar, ¿no? ese espectro, ese escenario también para mejorar la muy alicaída salud pública del país? Fíjate, desde nuestras propias capacidades. Igualmente fue el caso de la palometa peluda en el oriente del país, que es muy conocido. Dedicamos entonces capacidades de la Universidad Central de Venezuela, del IBIC, del equipo de salud ambiental del Ministerio de Salud a estudiar este fenómeno de la palometa y se desarrolló un biocontrolador que antes se adquiría a laboratorios Abbott. Sustituir importación y crear biotecnología con nuestras propias capacidades. Y hoy, esa comunidad de oriente del país, que es Sucre, Monagas y Delta, no tiene efectos de palometa. Entonces, ¿qué significa esto? Ir desarrollando las capacidades propias desde los centros de investigación y las universidades, pero además fomentar la vocación temprana para el relevo de talento, superar las dificultades de las sanciones con capacidad, investigación, innovación e inventiva. Fíjate, regreso al tema educativo, porque además que tiene que ver contigo con la vicepresidencia sectorial. ¿Cómo evitar que esos muchachos que se forman, verdad, con capacidad y desarrollo para la ciencia y la tecnología no se vayan del país y se queden, no se vayan en la diáspora? Fíjate, se ha creado en el Ministerio de Educación los Centros de Desarrollo de la Calidad Educativa, una por cada estado del país, inclusive tienen réplica parroquial, que nos permite observar el comportamiento educativo en cada parroquia, determinar las dificultades. Se hizo un estudio a la población estudiantil para determinar las debilidades y las fortalezas en el sistema educativo bolivariano, en la matemática, en la habilidad lectora, en la comprensión. Y igual es importante, pues se ha reducido el número incluso de alumnos que tomen carreras científicas, y en el pedagógico, en la universidad pedagógica, pues también hay dificultades, por ejemplo, para que los alumnos estudien física, matemática, biología, química. En fin. Generalmente las carreras vinculadas a las ingenierías y a las ciencias básicas han sido de poca atracción a la población juvenil. ¿Por qué? Bueno, porque no son tan atractivas y han estado enmascaradas en un discurso de su dificultad. De su dificultad para la comprensión, inclusive para el acceso al trabajo. Y no es así. En este momento en el mundo la ciencia y la tecnología gobierna y lidera los procesos de transformación que tienen que ver con la tecnología de la información, con la inteligencia artificial, con la computación cuántica. Recientemente la NASA enviaba su segunda misión a la Luna luego de 50 años. Con 20 cargas diferentes para el estudio del espacio. Pero además de todo esto, hay que orientar la ciencia desde la niñez. Para que sea un proceso lúdico, didáctico, entretenido. En este test que se hizo del sistema educativo, encontramos algunas debilidades. ¿Y qué se está haciendo, Carlos? Se está desarrollando una plataforma que está en proceso piloto que se llama Fragata, que es una plataforma que se encuentra en el estado Guárico y en Caracas en implementación, que nos permite evaluar las capacidades en la enseñanza de las matemáticas y facilitar los procesos de comprensión. Entonces, igualmente el IBIC desarrolló una plataforma para la enseñanza de la química, de modo tal que en estas debilidades que encontramos en los jóvenes contemos con herramientas específicas para solventarlas. Bueno, hay mucho que hablar. Te hago una invitación formal para que en otra oportunidad vengas y vayamos tocando una serie de temas que son bien importantes y que por lo general no se multiplican en el mensaje hacia la opinión pública. Así que gracias, Gabriela, por haber estado con nosotros. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.